¿Cuál creo yo que es el sentido de la vida? Bueno, en mi humilde opinión, el sentido de la vida comienza con el crecer. El sentido de la vida es una, es un progreso, es un proceso de desarrollo de ciertas capacidades, las capacidades que tenemos, las capacidades sensitivas, cognitivas, productivas, las capacidades vinculares también. Entonces, el sentido de la vida parte por el crecer, crecer, multiplicarse y ejercer el control. El control y dominio sobre nuestras capacidades, sobre nuestras habilidades, sobre nuestras virtudes, sobre nuestros celos, sobre nuestros instintos. Vamos a explicarlo un poco. Crecer en la incondicionalidad afectiva o en la incondicionalidad ante el máximo deber necesario. Esa es la primera de las condiciones que el sentido de la vida nos obliga a cumplir. Nos obliga a ser incondicionales ante el bien común, incondicionales ante la máxima necesidad válida para todos, y de esa forma superamos el egoísmo. El egoísmo es uno de los principales aspectos que detectamos en las personas y les acusamos. Les acusamos de ser narcisistas, de ser egoístas, de ser introvertido, de ser defensivo, victimizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, crecer en la incondicionalidad, en esa actitud incondicional ante el máximo deber necesario. Crecer también en el control y dominio de la prudencia, de la firmeza y de la templanza, que son las virtudes. La prudencia es el servidor custodio de la alternativa válida, la opción válida, y la prudencia, si empezamos a pensar en las consecuencias de esa decisión que estamos tomando, estamos haciendo o ejerciendo el control sobre la prudencia. ¿Por qué? Porque la prudencia nos va a decir, oye, eso corresponde, eso no corresponde, eso te va a beneficiar o te va a perjudicar, eso es bueno, eso es falso, eso es verídico, eso no es verídico. La prudencia, cuando pensáis en las consecuencias, podéis o estáis haciendo uso del ejercicio de la prudencia. La firmeza, cuando cumplís aquello que os habéis comprometido, aquello que sentís que es necesario, aquello que iniciáis, ser cíclico, ser aquello que comienza y termina lo que comienza. Eso es el desarrollo, el control sobre la firmeza, y el control sobre la templanza es simplemente el ejercicio de moderarse frente a las diferencias, no tener que enfrentarlas o frustrarse por ello, sino que, bueno, la diferencia es una diferencia y la voy a superar. Ese ejercicio del control de las virtudes es necesario y el sentido de la vida nos obliga a hacerlo. Nos obliga también a ejercitar el control y dominio del celo emocional, del celo intelectual y del celo conductual. El celo emocional es esa especie de incontinencia que tenemos, incontinencia sensible, incontinencia que nos hace sacar las vibras, las tensiones o todo este aspecto neurológico por encima de nuestra conciencia o de nuestra inteligencia. A veces hacemos cosas que sentimos que tenemos que hacerlas y no comprendemos por qué. Eso es incontinencia emocional. Esa incontinencia emocional debe ser comprendida y controlada. La incontinencia intelectual, lo mismo, cuando somos arrogantes, impositivos, cuando metemos el texto antes de que el otro termine, cuando no respetamos al otro, cuando no entendemos al otro, ahí tenemos que ejercer el control de la incontinencia intelectual y la incontinencia verbal o agresiva, impositiva, también tenemos que controlarla. Eso nos lo obliga nuestro sentido de la vida. El sentido de la vida nos obliga también a crecer en el control y dominio de los instintos, el instinto de protección, de conservación y reproducción. El del instinto de protección, el control de la ansiedad por huir o por victimizarse o por defenderse. El control de la angustia, que teme no encontrar salida, que teme no poder responder a aquellos compromisos que tiene. Y en el control, lógicamente, del miedo anterior y posterior, a priori y a posteriori del acto. En el acto en sí surge el instinto de protección, pero ese instinto de protección no es el miedo. El miedo es anterior o posterior al peligro. El sentido de la vida obliga también a multiplicar el bien, la verdad, la bondad, la satisfacción plena. Obliga a multiplicarse también como familia una vez superada la tentación del apetito intergenital prematuro. ¿Por qué hay que superar la tentación del apetito intergenital prematuro? Porque caer en
tener o en crear o en producir un embarazo no deseado puede causarnos una desgracia de por vida, no solamente a nosotros, sino también al niño, porque violamos los derechos del niño, a la mujer, porque violamos los derechos de la mujer, a los padres de la mujer, es decir, a los suegros, a los padres de uno también. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con no caer en la tentación del apetito intergenital prematuro. Y debemos, de acuerdo con la naturaleza, debemos multiplicarnos para perpetuar la especie y para establecerse adulto en la construcción del respeto mutuo, de la confianza mutua, de los afectos vinculares, estableciendo también los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales, parentofiliales, optando en libertad por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Siendo autónomo en el descubrimiento de las máximas razones justas, descubriendo que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, y esa razón es su porqué y su para qué. Si comprendemos el porqué y el para qué del qué, tenemos la razón del qué, y que toda necesidad se complace en el cumplimiento del deber que la satisface plenamente. Estas frases son frases categóricas que deberéis repensarlas de nuevo y analizarlas bien porque tienen una profundidad bastante honda. El sentido de la vida también obliga a ser responsable e incondicional ante el cumplimiento del máximo deber necesario. ¿Por qué creo yo que es este el sentido de la vida? Bueno, somos sensibles, emocionalmente somos sensibles, somos seres emocionales. ¿Y cuál es el sentimiento que más nos atrae y que más nos complace en la infancia? ¿Cuál? ¿Qué tipo de sentimiento es el que más nos complace en la infancia? La atracción por los padres, la atracción a los padres, el vínculo filioparental. El establecimiento del vínculo filioparental es lo que más nos atrae en la infancia. ¿Cuál es el sentimiento que más nos atrae y satisface en la adolescencia? En la adolescencia lo que más nos atrae es la pareja. ¿Para qué? Para establecer el vínculo fraterno-conyugal. ¿Cuál es el máximo sentimiento de atracción del adulto? La atracción de los hijos. ¿Para qué? Para establecer el vínculo parentofilial. Somos seres inteligentes, tenemos un intelecto que se convence con la razón. ¿Cuál es la máxima sabiduría? La máxima sabiduría posible para realizarse humano. Descubrir y comprender el sentido de la vida y las ordenanzas de la creación que posibilitan ordenarse en el ordenamiento cósmico, lógico. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Nosotros tenemos una razón por la cual estamos aquí. Nuestra razón de ser es la que nos imprime la máxima sabiduría cuando la comprendemos bien, cuando la conocemos. Somos seres con responsabilidad, es decir, tenemos libertad o tenemos libre voluntad. ¿Y cuál es el máximo poder que dignifica la integridad del ser humano? El control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos que permiten realizar completamente al humano natural normado, cuando está normalizado, incondicional ante el máximo deber necesario. No hay mayor poder que el poder del autocontrol. No hay mayor poder que es. La persona que es capaz de controlar sus instintos puede controlar los instintos de la totalidad de las especies. El que es capaz de controlar el celo es capaz de controlar todo tipo de excesos y carencias. Ese es el sentido de la vida, controlarnos a nosotros y controlar el cosmos. ¿Lo creéis así?